Ayacucho, conocida como la ciudad de las 33 iglesias, hoy muestra al mundo su importante valor cultural, ancestral y religioso. Una de las principales características que tienen las iglesias de Huamanga, que datan del período virreinal, son sus estructuras formadas de piedra y mortero, así como sus techos en forma de bóveda corrida. Como parte de la reactivación económica y turística en la región, el gobierno regional de Ayacucho puso en marcha el proyecto de restauración de los templos del centro histórico, donde se recuperó el patrimonio arquitectónico de 8 templos coloniales que hoy lucen la majestuosidad de su arquitectura religiosa. El gobierno regional de Ayacucho, a través de la DIRCETUR, ha invertido más de 3,5 millones en 8 de sus 33 templos más importantes de la ciudad, en su mejoramiento y mantenimiento. En el marco de la reactivación turística y económica, los invitamos a conocer un poco más de nuestra región. Muestra de ello, tenemos la iglesia de San Francisco de Paula, construida en 1713. En su frontis está esculpida en piedra la figura de San Francisco de Paula. El Templo de la Amargura, ubicado en la última cuadra del Jirón Cusco, pertenece al siglo XVII y es otra de las joyas arquitectónicas que atesora Huamanga. Templo de la Buena Muerte. Su creación data del año de 1720 y se ubica entre las esquinas del Jirón Arequipa y Tres Máscaras. Templo de la Merced. Es el segundo templo más antiguo en la ciudad de Ayacucho. Fue construido en 1540 y se encuentra ubicado en la segunda cuadra del Jirón 2 de Mayo. San Juan de Dios, construido en 1555, se ubica en la misma calle que lleva el mismo nombre. Entre los jirones de Grau y F. Vivanco se levanta imponente el templo y convento de Santa Clara de Asís, recinto religioso de donde cientos de feligreses trasladan en hombros el anda de Jesús de Nazareno, patrono de Huamanga, a su encuentro con la Virgen Dolorosa en una de las procesiones más emblemáticas de la Semana Santa ayacuchana. Más conocida como Urayparroquia o Parroquia de Abajo, el Templo de la Magdalena fue construido en 1588 y pertenece al barrio de la Magdalena. Por último, se encuentra la Hanan Parroquia o Parroquia de Arriba. Este templo lleva el nombre de Santa Ana. Su construcción data de 1569 y pertenece al primer barrio de la ciudad de Huamanga, que lleva el mismo nombre, Santa Ana. Este legado cultural se muestra al mundo para que los turistas locales y nacionales, en su visita a nuestra región, puedan disfrutar y valorar de la riqueza arquitectónica con la que cuentan las calles de Huamanga.